Buenos días, amigas y amigos de la poesía necesaria. Hoy es un día soleado. Hemos tenido la suerte de celebrar ayer el primer día sin ninguna pérdida humana y hoy vamos a hablar de algunas pérdidas literarias. En concreto, he querido llamar a esta entrada las maletas perdidas. Algunas maletas perdidas en la historia que han sido significativas o algunos grandes libros perdidos en nuestra historia más o menos reciente. Continuaremos en este ciclo femenino centrados en Ernestina de Champorsin, en su lucha por defender una igualdad, por defender la afirmación de la poesía a través de su propia voz femenina, pero vamos a hacer brevemente un repaso. Esta vez lo hacemos sin música, la música de los propios versos de Ernestina de Champorsin, de dos poemas que recitaré, uno de Primer Exilio y otro poema que corresponderá a una etapa en la que nos habla de su provisionalidad cuando creía que se iba a México solo por unos meses y acabó residiendo allí muchos años. A lo largo de la historia hemos visto desaparecer grandes cantidades de tesoros. Quizá el emblema de la destrucción, literariamente hablando, fue la Biblioteca de Alejandría, que llegó a ser la primera biblioteca universal de la historia. Cuando se realizó un inventario a cargo de Demetrio Falero, se arrojó una cifra aproximada de 400.000 rollos. Yo siempre he pensado en esa película de Amenábar, Ágora, en la que se ve a Hipatia intentando recoger con sus manos todo el número de papiros posibles para que el fuego y no lo destruya. Nosotros hoy vamos a hablar de un momento difícil en la historia de España. Fue el momento en que el año 39, perdida la guerra, esto provoca que miles de seres humanos busquen un refugio fuera de España. Entre esos miles de seres humanos hay uno que cruzará la frontera caminando a sus 63 años de edad y acompañado de su madre que tiene 84 años. Se llama Antonio Machado, don Antonio. Cruzan la frontera hacia Francia agotadas. En la primera noche tienen que dormir en un vagón de tren abandonado en la estación de Cervera y se dice que en una ambulancia que les llevaba se quedó una maleta de Machado. Esa es una de las versiones. Machado y su familia se convierten así en el símbolo de una retirada en la que participan más de 500.000 de personas. Pero no fue el único. Recordamos también cómo Walter Benjamin pierde también esa maleta cuando tras su suicidio en Portbou, también muy cerca de la frontera francesa, queriendo evitar la captura por parte de la Gestapo, pone fin a su vida. Él había dicho que en esa maleta estaban algunos de los grandes tesoros de su obra. Esa maleta no se encontró, pero hubo muchas pérdidas. Pensemos que en Barcelona se destruyeron justo después de la Guerra Civil 72 toneladas de libros, de editoriales y de bibliotecas, tanto públicas como privadas. Pero quiero centrarme en un libro en concreto de un autor al que ya le dedicamos una entrada. Era un libro que sale precisamente el año 1900
39. El autor Miguel Hernández, que aún le quedarán unos años de encarcelamiento, pasando de prisión en prisión. El título se llamaba El hombre acecha. Además de ser un libro imprescindible en la obra hernandiana, como testimonio también de guerra, nos hallamos ante una joya bibliográfica porque esta obra rarísima pudo quedar totalmente destruida de no haber sido por dos capillas que milagrosamente se salvaron de la guerra y de la hoguera. Pensemos que se destruyeron 50.000 ejemplares que estaban ya preparados para salir a la calle. Quiere decir esto que muchas obras literarias se perdieron por la monstruosidad, por el terrible efecto de la guerra. Pero yo quiero centrarme hablando de Ernestina de Champorsin, después de haber tratado en la entrada anterior de los límites, del hecho de ir más allá de nuestras propias limitaciones humanas. Recordemos ese verso que ya dije de Salinas, siempre se va hacia adelante. Vamos a hablar de un momento importante en la vida de Ernestina de Champorsin. Es cuando ella tiene que dejar España y tiene que, en primer lugar, que dejar atrás una maleta importante. Es la maleta de su familia, la maleta monárquica, cuando ha de dejar a su padre y a su madre con todo lo que ha constituido su familia en su evolución personal. Y tiene que optar, por tanto, por la República, por acompañar a su marido Juan José Domenchina, el secretario personal de Manuel Azaña, y tiene que seguir el mismo camino del gobierno de la República. Tiene que pasar de Madrid a Valencia, después de Valencia a Barcelona y por último, como también le sucedería a Antonio Machado, ha de tomar el camino del exilio hacia Francia para llegar por fin a México. Dentro de este espacio de poesía necesaria, quiero recordaros aquí que ese camino del exilio fue seguido por muchísimos escritores, entre ellos el propio Juan Ramón Jiménez, que había sido un maestro para Ernestina de Champorsin. En ese tránsito de Barcelona, Valencia, en ese tránsito, perdonad, de Madrid, Valencia, Barcelona, Ernestina de Champorsin tendrá, como ya habíamos dicho en la entrada anterior, tendrá que elegir a dónde dedica ella su máxima atención y su máximo interés. Y cuando en una furgoneta que le está llevando a Valencia, ella se encuentre con hileras de personas que están intentando encontrar un refugio, salir de esa pesadilla, cuando vaya también de Valencia a Barcelona y por último de Barcelona a Francia, ella en esa furgoneta tiene todas las cajas llenas de recuerdos, de libros dedicatorias que constituirían en sí otro libro, otro gran libro de poesía. Y ha de escoger, porque vivir es siempre elegir, y ha de escoger si continúa teniendo en esa furgoneta sus cajas o si renuncia a alguna de esas cajas para que aquellos que están caminando puedan tener un lugar en esa furgoneta y puedan encontrar, por tanto, esa salvación y ese refugio. Y evidentemente Ernestina elegirá el camino del amor, elegirá el camino de la honestidad, el camino de la coherencia, como lo haría también en México cuando participara en esas campañas contra el analfabetismo y ayudara en esos barrios tan míseros, tan pobres, a mujeres que estaban en una situación realmente desesperante. Hoy quiero recitaros el primer poema de Primer Exilio, ese poema que publica recordando cuando retorna
el año 72 de México a España y escribe ese libro, Primer Exilio, en donde recuerda todo ese tránsito que acabamos de reproducir aquí hasta llegar a México. Y en este poema, Primer Exilio, nos habla de los muros que son tan reiterativos en la poesía de Ernestina, principalmente porque muchos muros son muros que tenemos delante y que no nos atrevemos a romper con la fuerza muchas veces de la decisión y de la determinación. Hay un muro, quizá el muro que más nos persigue y que más nos aleja del contacto con los demás. Ese muro es el muro de la mentira, es el muro de la falsedad. Y es por esto que Ernestina escribe este muro, este poema relativo a los muros, que dice así: si derribas el muro, qué gozo en todas partes, qué lazo de palabras se sentirá en la tierra, y todo será nuevo, como recién nacido. Qué júbilo de amor abierto sobre el mundo, qué horizonte sin nubes en la curva del cielo, si derribas el muro. Ernestina tendrá que dejar otras maletas, entre ellas el segundo exilio. Se sentirá exiliada en su propia tierra cuando esa España preconstitucional, esa España que está a punto de alcanzar, de dejar atrás la dictadura, esa España casi ni la reconozca a ella ni ella pueda reconocerla. Y entre los poemas que hoy quería rescatar de la obra de Ernestina de Champollion, hay un último poema titulado Provisional, un poema en el que Ernestina nos habla de esa provisionalidad que ella consideraba que iba a suponer su alejamiento de España. Ella iba a trasladarse durante unos meses a México para poder regresar a España. Y este poema que recuerda todo ese estadio en el que fue renunciando y dejando muchas cosas, en el que quedaron muchas maletas perdidas, escribe este poema que dice así: provisional, decíamos, cosa de poco tiempo y no vale la pena vaciar las maletas, pero el mar se enredaba a nuestros pies desnudos, sin nada que calzar para emprender la huida. En etapas vinimos sin creer todavía que una raíz profunda nos estaba acechando. Provisional, decíamos, en un largo susurro que llenaba los huecos de la infinita espera. Pero el lazo más frágil se puede convertir en cadena de hierro y es tan fácil atar el corazón con flores. Basta un collar de hibiscos en torno a una garganta y entre los pies el cepo de alguna bugambilla, provisional y eterno, para hoy, para siempre. Y ahora sí, ya para acabar, quiero recitaros el poema que le dedicó a Juan José Domenchina. Juan José Domenchina no pudo regresar a España. Muchos creen que murió de melancolía, que murió de no poder volver. Y este poema de Ernestina, dedicada a su marido, tiene una cita que dice así: a Juan José, que ahora contempla sin dolor ese paisaje que amó tanto. Y te quise traer un ciprés de Castilla que hundiera sus raíces hasta tocar tus huesos. Castilla que cantaste y amaste con locura cuando faltó a tus pies su barbecho fecundo. Raíces en lo hondo,
copa esbelta en el cielo, no ese ciprés de silos que Gerardo cantara, sino un ciprés aún tierno que creciese a tu vera, señalando al que pase la ruta que seguiste. Así todos verían, al levantar los ojos, que ya no estás ahí donde, donde la verdad termina. Qué guardia de cipreses en la tarde de oro, y me acordé de ti y de aquellos poemas y de los que después colmaste de ese amor que te acunó la muerte. Yo te quise traer un ciprés de Castilla. ¿Para qué? Me pregunto, si ya la tienes toda. Tuvo Ernestina que dejar atrás muchas maletas. Todos tenemos muchas veces que dejar alguna maleta. A veces la perdemos, a veces es una maleta forzosa como esa maleta que supuso el gran exilio. A veces hay intentos de que se borren las huellas de una generación, pero siempre queda un libro como ese hombre que acecha, como esa memoria de la biblioteca de Alejandría y nosotros que vivimos y que hemos atravesado un tiempo de pérdidas, podemos saber que no todo se destruye y que la poesía acaba salvándose con la fuerza de la memoria. Recuerdo ese verso, porque era un verso del libro de Juan Ramón Platero y yo, qué vil es la memoria del corazón del hombre. La memoria puede ser vil, pero la poesía no lo es. Gracias por acompañarnos una vez más en Poesía Necesaria. Espero vuestros comentarios. Decid qué os ha parecido si queréis esta entrada sin música y aprecio y valoro cualquier devolución que queráis hacer porque entre todos vamos dando forma y por eso pluralizo a esta poesía necesaria en estos días. Si no os habéis suscrito, os podéis suscribir y no digo hasta mañana porque la poesía solo tiene presente y presentes. Un abrazo a todos.